¿Quién se cree que es? Gabriela miró fijamente al hombre de traje azul frente a ella, con su libreta en mano y una sonrisa desafiante en su rostro. Si piensa que por vestir así ya puede darme órdenes, está muy equivocado. No pretendía dar órdenes, respondió él sorprendido por la confrontación. Solo quería ayudar con los invitados que acaban de llegar. Pues ayude llevando estas bandejas en lugar de solo observar. Gabriela le empujó una charola con copas. Y por favor, señor, desajeitado, trate de no tirarlas como las anteriores. La delegación política había llegado 2 horas antes de lo previsto al Hotel Esplendor, el hotel 5 estrellas más nuevo de Sao Paulo. Gabriela Santos, de 28 años, no tenía tiempo para diplomacias. Como mesera principal del área de eventos, llevaba ya 12 horas trabajando y aún le quedaba otro turno para pagar su colegiatura en la escuela de cocina. Luciano Almeida, de 35 años y dueño secreto del hotel, nunca había sido tratado así en su vida. Acostumbrado a que todos conocieran su rostro, le sorprendía el anonimato que le proporcionaba su disfraz de Lucas, un supuesto aprendiz de gerencia. «Cuidado», Gabriela lo jaló de la manga cuando vio acercarse al gerente del hotel. «Si Rodríguez te ve sin experiencia, nos despide a ambos». Lo arrastró detrás de una columna en el elegante pasillo iluminado por candelabros de cristal. «¿Por qué me ayudas?», preguntó Luciano, genuinamente confundido. «Porque todos merecemos una oportunidad», respondió ella, acomodándose la coleta rubia. «Mi primer día aquí también fue un desastre. Por primera vez en años, alguien trataba a Luciano como a un igual, no como al millonario que transformaba hoteles en ruinas en destinos de lujo, sino como a un simple empleado más». «¿Hace mucho que trabajas aquí?», preguntó él. «2 años. Tomo doble turno para pagar la escuela de cocina y mantener a mi hermano Miguel. Nuestros padres murieron en un accidente hace 5 años». Luciano sintió una punzada de culpa. Él había planeado permanecer solo un día encubierto, observando el funcionamiento de su nueva adquisición como hacía con todas sus propiedades. Su asistente ejecutiva, Valentina Rocha, había organizado todo con resistencia. «Es una pérdida de tiempo, Luciano», le había dicho esa mañana. «Los inversionistas te necesitan en las reuniones, no jugando al empleado común». Pero ahora, escuchando a Gabriela explicar su sueño de abrir un restaurante con las recetas de su abuela del noreste de Brasil, Luciano sintió algo que hacía tiempo no experimentaba: curiosidad genuina por alguien más. «Este evento de beneficencia podría cambiar mi vida», dijo ella. «Si impresiono al chef Martínez con mis bocadillos, podría recomendarme para una beca completa». «¿Cuándo es el evento?», preguntó Luciano. «En 3 semanas. Todo el personal está nervioso porque dicen que el dueño podría aparecer, aunque nadie lo conoce en persona». Gabriela bajó la voz. «Dicen que es un tipo frío que solo ve números, no personas». El comentario golpeó a Luciano como una bofetada. ¿Era esa la percepción que tenían de él? «¿Y tú necesitas ayuda con los preparativos?», preguntó, tomando una decisión impulsiva. «¿Me ayudarías?». Los ojos de Gabriela brillaron. «La mayoría de los nuevos solo buscan ascender rápido. Me encantaría aprender más sobre la cocina brasileña», respondió con sinceridad. El radio de Gabriela sonó. La delegación política solicitaba más champán. «Vamos, señor desajeitado», sonrió ella. «Te enseñaré cómo servir sin derramar nada». Luciano tomó su teléfono discretamente mientras seguía a Gabriela y envió un mensaje a Valentina. «Extiende mi ausencia. Me quedaré en el hotel trabajando encubierto por 3 semanas más». La respuesta llegó inmediatamente. «¿Estás loco? ¿Qué pasó con las reuniones programadas?». Luciano miró a Gabriela, quien ahora instruía con paciencia a otro mesero. Por primera vez en años, sentía que podía conocer la realidad de su imperio hotelero desde adentro, sin filtros ni adulaciones. «Reprograma todo», respondió. «Esta vez quiero ver cómo funcionan realmente mis hoteles». Lo que Luciano no se atrevía a confesar, ni siquiera a sí mismo, era que había algo más en esa decisión: la sonrisa auténtica de una mesera que lo trataba como a cualquier otro, sin saber que podría comprar y vender el hotel varias veces con solo una fracción de su fortuna. Por primera vez en mucho tiempo, no era Luciano Almeida el millonario, era simplemente Lucas, el novato torpe que necesitaba aprender a servir copas sin derramarlas.
N. ¿Nunca habías probado tapioca con queso y plátano? Gabriela observó divertida la expresión sorprendida de Lucas mientras mordía el tradicional bocadillo brasileño. Estaban en el mercado callejero de Vila Madalena, un barrio colorido y bohemio que contrastaba con los rascacielos del centro financiero donde Luciano solía moverse. «Es inesperado», respondió él, intentando no revelar que su paladar estaba acostumbrado a restaurantes con estrellas Michelin. La mezcla de dulce y salado es fascinante. Así es la comida del Nordeste. Mi abuela decía que la vida es igual, una mezcla de sabores opuestos que juntos crean algo único. Habían pasado 2 semanas desde que Luciano comenzó su doble vida. Cada mañana se encerraba en su habitación de hotel para videoconferencias con Valentina y otros ejecutivos, controlando su imperio empresarial remotamente. Cada tarde se transformaba en Lucas, el aprendiz torpe que poco a poco ganaba habilidad sirviendo mesas. «Todavía no entiendo por qué me invitaste a conocer tu barrio», confesó Luciano mientras caminaban entre los puestos de artesanías y frutas exóticas. «Porque tienes la mirada perdida de alguien que solo conoce hoteles por dentro», respondió ella con naturalidad. Además, le prometí a Miguel que lo ayudarías con su proyecto escolar. Frente a un edificio modesto pero bien cuidado, un adolescente de 16 años los esperaba en la entrada. Miguel Santos tenía la misma determinación en los ojos que su hermana, pero añadía una desconfianza que Luciano reconoció inmediatamente. «Así que tú eres el famoso Lucas», dijo Miguel extendiendo la mano con formalidad excesiva. «Gaby no para de hablar del nuevo empleado que no sabe sostener una bandeja». «Miguel», protestó Gabriela sonrojándose. «Solo digo la verdad», sonrió el joven. «¿De verdad puedes ayudarme con mi proyecto de emprendimiento? Necesitamos presentar un plan de negocios la próxima semana». «Haré lo que pueda», respondió Luciano, quien en realidad había asesorado a startups valoradas en millones. El pequeño apartamento de los hermanos Santos estaba decorado con fotografías familiares y recuerdos de Pernambuco. En la sala, Miguel había desplegado diagramas y notas sobre su idea, una aplicación para conectar pequeños productores agrícolas con restaurantes locales. «Quiero ayudar a agricultores como nuestros abuelos», explicó. «La mayoría abandona el campo porque los intermediarios se quedan con casi todas las ganancias». Luciano se sorprendió. El proyecto podría tener potencial real en el mercado. «¿Has pensado en cómo solucionar la logística de entrega?», preguntó, olvidando momentáneamente su papel de simple empleado. Miguel lo miró con renovado interés. «Ese es exactamente mi problema. ¿Tienes experiencia en esto?» «Algo», respondió vagamente Luciano. «Trabajé en una empresa de distribución antes del hotel». Mientras ayudaba a Miguel, Luciano observaba a Gabriela preparando café en la pequeña cocina. Su vida era completamente diferente a la suya, sin lujos ni privilegios, pero con una calidez familiar que él había olvidado. Al regresar esa noche al hotel, Luciano encontró a Valentina esperándolo en su suite privada. «Cancelé 3 reuniones esta semana», dijo ella sin preámbulos. «Los inversionistas están preguntando por ti y los gerentes regionales necesitan aprobación para el nuevo sistema de reservaciones». «Puedo manejarlo remotamente», respondió él sin mencionar su tarde con los hermanos Santos. «¿Qué estás haciendo realmente, Luciano?». La mirada de Valentina se tornó inquisitiva. «Nunca habías extendido tanto estas inspecciones». «Estoy descubriendo cosas que ningún reporte me habría mostrado», respondió, pensando en las quejas de los empleados sobre horarios imposibles y políticas inflexibles. «El hotel necesita cambios estructurales». «¿O es que cierta mesera rubia tiene algo que ver?». La pregunta de Valentina contenía un filo que Luciano no pasó por alto. «No sé de qué hablas». «Por favor, Luciano, tengo ojos en todo el hotel». Valentina mostró su tablet con una imagen de seguridad donde aparecían él y Gabriela riendo en la cocina después del horario laboral. «¿Qué crees que pasará cuando descubra quién eres realmente?». Luciano no había considerado las consecuencias. En las últimas semanas, Gabriela le había mostrado un mundo donde no existían las apariencias ni las pretensiones. Le había enseñado a preparar platos tradicionales después de los turnos, compartiendo historias de su infancia mientras cortaban verduras y amasaban harina de yuca.
Eso no es tu asunto, Valentina, respondió con firmeza. Concéntrate en reasignar los fondos para mejorar las condiciones laborales como te pedí. Cuando Valentina se marchó, visiblemente molesta, Luciano observó la ciudad desde la ventana de su lujosa suite. A lo lejos podía distinguirse Villa Madalena, donde Gabriela probablemente estaría ayudando a Miguel con sus tareas. Su teléfono vibró con un mensaje de ella. Gracias por ayudar a Miguel hoy. Nunca lo había visto tan entusiasmado con un proyecto. Por cierto, ¿quieres aprender a hacer moqueca baiana mañana después del turno? Prometo que no quema tanto como la feijoada. Luciano sonrió al recordar su desastroso intento de preparar el plato nacional brasileño días atrás. Por primera vez en años, alguien se reía de sus errores en lugar de ocultarlos por miedo. El evento de beneficencia estaba cada vez más cerca, y con él la inevitable revelación de su identidad. Lo que había comenzado como una simple inspección rutinaria se había convertido en algo más profundo, y Luciano sabía que no podía mantener la mentira por mucho tiempo más. Lo que no sabía era que cada día que pasaba, se enamoraba más de la auténtica Gabriela Santos, mientras ella comenzaba a sentir lo mismo por alguien que no existía realmente. «No puedo creer que seas tú», exclamó Gabriela, con el rostro transformado por la incredulidad mientras sostenía su libreta contra el pecho como un escudo. «¿Todo este tiempo, jugando a ser un simple empleado?» Luciano extendió la mano intentando explicarse, pero Gabriela retrocedió como si su tacto quemara. «Puedo explicarlo, Gabriela. No era mi intención». «¿Tu intención?», interrumpió ella con voz temblorosa. «¿Cuál era tu intención exactamente, señor Almeida? ¿Reírte de la mesera ingenua que te enseñaba a servir mesas mientras eras el dueño del hotel?» Los brillantes candelabros del pasillo iluminaban la escena como un cruel reflector. Momentos antes, Gabriela había estado radiante, supervisando sus creaciones culinarias para el evento de beneficencia. Ahora su mirada reflejaba solo traición. El gala benéfica estaba en pleno apogeo cuando sucedió. Gabriela había conseguido que le permitieran preparar algunos aperitivos regionales del nordeste brasileño. Lucas había prometido estar a su lado como apoyo moral, pero desapareció misteriosamente cuando el evento comenzó. Y entonces lo vio, no como el torpe aprendiz que conocía, sino como Luciano Almeida, el magnate hotelero, siendo presentado por el alcalde de Sao Paulo. El mismo hombre con quien había compartido su cocina, sus sueños y lo que más dolía, las historias de su familia. «No era un juego, Gabriela», insistió Luciano. «Lo que vivimos estas semanas fue real». «¿Real?». La risa amarga de Gabriela resonó en el elegante corredor. «¿Sabes qué es real? Que mi padre trabajó 20 años como jardinero para los Valverde, otra familia respetable como la tuya. Lo despidieron sin indemnización cuando enfermó, alegando negligencia». Luciano palideció, comenzando a entender la magnitud de su error. «Mi padre tuvo que tomar 3 empleos para mantenernos», continuó ella con voz quebrada. «El accidente de autobús que mató a mis padres ocurrió porque estaban exhaustos, viajando a su tercer trabajo del día. Esa es mi realidad, señor millonario. Gabriela, por favor, la gente como tú ve a la gente como yo como desechable». Cada palabra de Gabriela era un cuchillo. «Somos personajes pintorescos en tu aventura de autoconocimiento, ¿verdad? Mira cómo viven los pobres, qué auténticos son». Valentina apareció al final del pasillo, observando la escena con mal disimulada satisfacción. «Luciano, los inversionistas te están esperando», anunció con una sonrisa tensa. «Ahora no, Valentina», respondió él sin mirarla. «Por favor, ve con tu asistente», dijo Gabriela, alisando su uniforme con dignidad. «Mañana mismo solicitaré mi traslado a otra propiedad». «No te preocupes, no le contaré a nadie tu pequeño experimento sociológico». Mientras Gabriela se alejaba, Luciano sintió que algo importante se rompía dentro de él. No era solo el fin de una mentira, sino posiblemente de lo más honesto que había experimentado en años. «Te lo advertí», susurró Valentina a su lado. «Estas cosas nunca terminan bien». La fiesta continuó como si nada hubiera ocurrido. Luciano estrechó manos, aceptó felicitaciones por su nuevo hotel y discutió oportunidades de inversión, pero su mente estaba en la cocina,
donde Gabriela trabajaba en silencio, evitando su mirada cuando entraba a supervisar el servicio. Al finalizar la noche, mientras los invitados se retiraban, Luciano intentó acercarse nuevamente a ella, pero encontró a Miguel bloqueando su camino. «Aléjate de mi hermana». El adolescente que días antes lo admiraba, ahora lo miraba con desprecio. «Ya hiciste suficiente daño. Miguel, necesito explicarle». «¿Explicar qué?» Miguel bajó la voz. «¿Sabes que es la primera vez en 5 años que la vi ilusionada con alguien? Desde que nuestros padres murieron, Gaby sacrificó todo por mí. Su juventud, sus sueños, todo». Luciano se quedó sin palabras. «Ella empezaba a imaginar un futuro contigo», continuó Miguel. «No con el millonario, sino con el tipo torpe que la hacía reír mientras aprendía a cocinar. Ese soy yo, Miguel. El dinero no cambia quién soy realmente». «No, el dinero no», respondió el joven con una madurez que sorprendió a Luciano. «Pero la mentira sí, y tú le mentiste cada minuto que estuviste con ella». Esa noche, Luciano observó desde la ventana de su suite cómo Gabriela y Miguel se alejaban del hotel. Ella se había quitado el uniforme y llevaba ropa sencilla, con su cabello rubio recogido descuidadamente. Incluso a distancia, podía notar que había llorado. A la mañana siguiente, el gerente le informó que Gabriela Santos había solicitado su traslado inmediato al Hotel Esplendor de Río de Janeiro. La solicitud incluía una petición especial: no revelar los motivos del cambio a ningún otro empleado. Luciano firmó la autorización sintiéndose más solo que nunca, rodeado del lujo que había construido. «Organizaré una rueda de prensa para anunciar las renovaciones», comentó Valentina mientras revisaba su agenda digital. «Los medios están curiosos sobre tu ausencia estas semanas». Luciano observó a su asistente, preguntándose cuándo se había vuelto tan fría su relación. ¿O siempre había sido así y él nunca lo notó? «Cancela la rueda de prensa», decidió repentinamente. «Tengo otros planes para el hotel». «¿Qué planes?», preguntó Valentina alarmada. Luciano miró los documentos en su escritorio: políticas laborales, horarios imposibles, salarios mínimos. Todo lo que Gabriela y sus compañeros soportaban diariamente. «Vamos a cambiar la forma en que funcionan mis hoteles», respondió, «y vamos a empezar hoy mismo». Lo que Luciano no sabía era que este cambio llegaría demasiado tarde para recuperar lo que realmente le importaba. «No es lo mismo sin ella, ¿verdad?», comentó Miguel, apareciendo inesperadamente en la oficina principal del Hotel Esplendor. Habían pasado 3 semanas desde la gala. Luciano levantó la vista de los documentos que revisaba, sorprendido por la presencia del adolescente. «¿Cómo entraste aquí?», preguntó, aunque en el fondo se alegraba de verlo. «Tu nueva política de puertas abiertas», respondió Miguel con una media sonrisa. «Cualquier familiar de empleados puede solicitar una reunión con la dirección. Interesante cambio». Luciano dejó los papeles y señaló una silla. Miguel se sentó, observando la lujosa oficina con curiosidad. «¿Cómo está ella?», preguntó Luciano finalmente. «Trabajando demasiado, como siempre», respondió Miguel. «Le ofrecieron ser supervisora en el Hotel de Río, pero sigue asistiendo a sus clases de cocina por video. La profesora dice que su comida ahora tiene más intensidad». «¿Eso es bueno?». «Dice que cocina con rabia». Miguel lo miró directamente. «¿Eso responde a tu pregunta?». El silencio cayó entre ellos. Desde afuera llegaban los ruidos de la construcción. Luciano había ordenado renovar las áreas de descanso para el personal. «No vine a hablar de Gaby», continuó Miguel, sacando unos documentos de su mochila. «Quiero mostrarte esto. Mi proyecto ganó el primer premio en la Feria de Emprendimiento Escolar». Luciano revisó el plan de negocios para conectar agricultores con restaurantes. Miguel había implementado cada sugerencia que discutieron y añadido ideas propias brillantes. «Esto es excelente, Miguel», dijo con sinceridad. «Podrías conseguir inversión real con este concepto. Por eso estoy aquí». El joven dudó un momento. «¿Podrías revisar mi solicitud para una incubadora de negocios? Necesito la opinión de alguien que entienda de verdad cómo funciona el mundo empresarial». Luciano entendió el mensaje implícito. Miguel sabía que era bueno en los negocios, independientemente de cómo había tratado a su hermana. «Con gusto», respondió. «Y si necesitas contactos para presentar tu idea». «No quiero favores», interrumpió Miguel.
solo tu opinión profesional. En ese momento, Valentina entró sin llamar, como era su costumbre. Se detuvo al ver a Miguel. Disculpe, señor Almeida, no sabía que tenía visita. Su mirada evaluaba al adolescente con curiosidad. Los representantes de la cadena hotelera Constellation esperan en la sala de juntas. Diles que demoraré 15 minutos más, respondió Luciano. Cuando Valentina salió, añadió, nunca te disculpaste por la intromisión, ¿verdad? Hace años que dejó de hacerlo, observó Miguel. Luciano nunca había notado este detalle sobre Valentina. De repente veía claramente cómo su relación profesional se había deteriorado, transformándose en algo tóxico que toleraba por costumbre. Mientras tanto, en Río, Gabriela enfrentaba su propia batalla. En la cocina del Hotel Esplendor Copacabana, preparaba platos para la evaluación final del semestre, transmitiendo su presentación por video a su profesora en Sao Paulo. Tu moqueca tiene un equilibrio perfecto de acidez y picante, comentó la chef Oliveira desde la pantalla. Pero, Gabriela, ¿qué ocurre? Tus platos son técnicamente perfectos, pero... ¿Pero qué, profesora?, preguntó Gabriela, limpiando bruscamente una lágrima fugitiva. Cocinas como si estuvieras enojada con la comida, señaló la chef. La cocina debe ser un acto de amor, no de guerra. Esa noche, Gabriela caminó por la playa de Copacabana, reflexionando sobre las palabras de su profesora. La brisa marina no lograba calmar su frustración. Haberse trasladado a Río no había eliminado el dolor de la traición de Luciano. Su teléfono vibró con un mensaje de Miguel. El proyecto ganó primer lugar. Y sí, Lucas. Perdón, el señor Almeida me ayudó a revisar la solicitud para la incubadora. No me mires así a través del celular. Gabriela sonrió a pesar de sí misma. Miguel siempre sabía cómo hacerla reír, incluso en sus peores momentos. En Sao Paulo, Luciano implementaba cambios radicales en su cadena hotelera. Horarios flexibles, guarderías para hijos de empleados, programas de educación continua. Cada idea surgía de conversaciones que había tenido con Gabriela y sus compañeros durante sus semanas como Lucas. Los accionistas están preocupados por el costo de estas iniciativas, advirtió Valentina durante una reunión directiva. Los números del último trimestre, los números mejorarán cuando los empleados se sientan valorados, respondió Luciano con firmeza. No todos los cambios positivos se reflejan inmediatamente en la contabilidad. Esa noche, Valentina entró en la oficina de Luciano con una expresión extraña. «Deberías ver esto», dijo entregándole su tablet. La chef Oliveira publicó un video de la presentación final de los estudiantes de gastronomía. En la pantalla, Gabriela explicaba la historia detrás de su reinterpretación de platos tradicionales nordestinos. Su pasión era evidente, a pesar de la tristeza que Luciano podía detectar en sus ojos. Pregunto, aunque no mire, porque sigue distraído. Cuando Valentina intentó tomar su mano, Luciano finalmente comprendió. No era solo lealtad profesional lo que motivaba a su asistente. «No, Valentina», dijo con firmeza, «no lo es, y tu comportamiento es completamente inapropiado». Al día siguiente, la noticia corrió por todos los hoteles de la cadena. Valentina Rocha ya no trabajaba para Empresas Almeida. El rumor más extendido era que había intentado sabotear a una empleada por celos. En Río, Gabriela recibió una noticia inesperada. El renombrado chef Martínez la había seleccionado para una pasantía exclusiva, tras ver el video de su presentación final. «Es una oportunidad única», explicó su profesora por teléfono. «Solo eligen a 3 estudiantes por año». Cuando Gabriela preguntó quién había enviado su video al chef, la respuesta no la sorprendió. «Un patrocinador anónimo». «No puedo aceptarlo», dijo inmediatamente. «No necesito la caridad de Luciano Almeida». «¿Preferirías rechazar tu sueño solo por orgullo?», preguntó Miguel cuando ella lo llamó para contarle. «Gaby, has trabajado demasiado duro para esto». Esa noche, mientras miraba las luces de Río desde la ventana de su pequeño apartamento, Gabriela tomó una decisión. Aceptaría la pasantía, pero con una condición. Luciano Almeida debía mantenerse completamente alejado de su vida. Lo que no sabía era que, a pesar de la distancia, sus caminos seguirían cruzándose de maneras inesperadas. Que en 6 meses podían cambiar muchas cosas.
Gabriela contempló su reflejo en el espejo del elegante restaurante donde ahora trabajaba como chef asistente. Su pasantía con el renombrado chef Martínez había terminado hace 2 meses y él mismo la había recomendado para este puesto en uno de los mejores restaurantes de Río. «Chef Santos, necesitamos su aprobación para el menú especial», dijo uno de los cocineros jóvenes, mostrándole una lista de platillos. Gabriela revisó el documento y señaló algunas modificaciones. Su visión de la cocina brasileña había madurado, integrando técnicas modernas con sabores tradicionales del Nordeste. Ya no cocinaba con rabia, sino con propósito. Su teléfono vibró con un mensaje de Miguel. «¿Lista para el gran día? No puedo creer que finalmente presentarás tu proyecto a inversionistas reales». Gabriela sonrió. Su concepto para Raíces, un restaurante dedicado a la cocina regional brasileña, era ahora un plan de negocios completo. Mañana lo presentaría ante un grupo de inversionistas en Sao Paulo, gracias a una convocatoria para emprendedores gastronómicos. Lo que Gabriela ignoraba era que a kilómetros de distancia, Luciano Almeida experimentaba su propia transformación. «Nunca pensé volver aquí», confesó Luciano a la anciana que lo acompañaba por las calles empedradas de un pequeño pueblo en Minas Gerais. «Tu abuela siempre supo que regresarías algún día», respondió la mujer, una antigua amiga de su familia. «Esta casa guardaba demasiados recuerdos para ti». La modesta propiedad donde Luciano había pasado sus primeros años, antes de que su padre hiciera fortuna en el negocio hotelero, estaba exactamente como la recordaba. Pequeña, acogedora y auténtica. «¿Por qué ahora, después de tantos años?», preguntó la anciana. Luciano pensó en Gabriela, en cómo ella lo había hecho recordar la importancia de las raíces, de la autenticidad. «Porque olvidé quién era realmente», respondió simplemente. Esa noche, mientras revisaba documentos desde su computadora, Luciano recibió un correo de Miguel. El joven le enviaba actualizaciones periódicas sobre su proyecto, que ahora estaba en fase de prueba con 5 restaurantes y 10 productores agrícolas. «Por cierto», añadía Miguel al final, «Gaby presenta mañana su plan de restaurante a inversionistas. No te escribo para que intervengas, solo para que sepas que tu programa de apoyo a emprendedores gastronómicos funciona». Luciano se quedó inmóvil. Su fundación había lanzado esa iniciativa hace 3 meses, pero nunca imaginó que Gabriela participaría. ¿Sabría ella que él estaría entre los evaluadores? A la mañana siguiente, en un edificio corporativo de Sao Paulo, Gabriela repasaba su presentación. Vestía un traje sastre sencillo pero elegante, muy diferente al uniforme de mesera con el que Luciano la había conocido. «Los participantes entrarán en orden alfabético», explicó la coordinadora del evento. «Tendrán 15 minutos para presentar y 5 para preguntas». Cuando llegó su turno, Gabriela caminó con confianza hacia la sala de juntas. La seguridad desapareció momentáneamente cuando, entre los 5 jueces, reconoció a Luciano Almeida. Estaba más delgado, con barba corta, y algo en su mirada había cambiado. Sus miradas se encontraron brevemente antes de que ella desviara la vista y comenzara su presentación. «Mi propuesta se llama Raíces». Su voz ganó firmeza conforme avanzaba. «Un restaurante que honra las tradiciones culinarias regionales de Brasil, especialmente del Nordeste, con un enfoque contemporáneo». Durante 15 minutos, Gabriela expuso su visión, análisis de mercado y proyecciones financieras. Habló de los agricultores locales con quienes trabajaría, mencionando la importancia de relaciones justas y directas con productores pequeños. ¿No es demasiado riesgoso enfocarse en cocina regional cuando el público busca experiencias internacionales?, preguntó uno de los inversionistas. «La autenticidad nunca pasa de moda», respondió Gabriela con convicción. «Los brasileños están redescubriendo su herencia culinaria y los turistas buscan experiencias genuinas, no imitaciones de cocina europea o asiática». Cuando terminó la ronda de preguntas, Luciano sorprendió a todos. «Debo recusarme de la votación debido a un conflicto de interés», anunció. «Conozco previamente a la señorita Santos y mi evaluación podría no ser imparcial». Gabriela salió de la sala con emociones encontradas. Por un lado, la profesionalidad de Luciano al recusarse. Por otro, la frustración de que su presencia pudiera afectar su oportunidad.
Minutos después, mientras esperaba los resultados en un área común, sintió una presencia a su lado. «Tu presentación fue excepcional», dijo Luciano en voz baja. «¿Podríamos hablar un momento en privado?» Gabriela dudó. «No estoy segura de que tengamos algo más que decirnos». «Te prometo que vale la pena», insistió él. «Y Miguel me mataría si supiera que tuve esta oportunidad y no la aproveché». La mención de su hermano la convenció. Siguió a Luciano hasta una pequeña sala de reuniones vacía. «¿Sigues en contacto con Miguel?», preguntó ella sorprendida. «Me mantiene informado sobre su proyecto», explicó Luciano. «Es un joven brillante, muy parecido a su hermana». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Gabriela notó los cambios en Luciano. Parecía más relajado, menos imponente a pesar de su traje impecable. «¿Te ves bien?», dijo finalmente él. La cocina era realmente tu vocación. «¿De qué querías hablar, Luciano?», preguntó ella, yendo al punto. «No voy a invertir en tu restaurante», comenzó él, notando cómo ella tensaba los hombros. «No porque no sea una propuesta excelente, sino porque encontré algo que podría interesarte más que el dinero». Luciano sacó su teléfono y mostró la fotografía de un edificio antiguo y elegante. «¿Reconoces este lugar?», preguntó. Gabriela contuvo la respiración. Era la panadería donde su abuela había trabajado durante décadas en Sao Paulo, convertida después en una tienda que cerró hace años. «¿Cómo lo encontraste?», susurró. «Me contaste sobre él durante nuestras conversaciones nocturnas en la cocina», respondió Luciano. «Lo compré y lo restauré, respetando su arquitectura original». Gabriela lo miró con desconfianza. «¿Por qué harías eso?». «No quiero ser tu inversionista, Gabriela», explicó Luciano. «Solo tu arrendador con un contrato justo que respete tu independencia. No quiero poseer tu sueño. Solo quiero la oportunidad de verlo crecer, aunque sea solo como cliente». La propuesta era inesperada. Gabriela estudió el rostro de Luciano, buscando señales de manipulación, pero solo encontró sinceridad. «¿Por qué ahora, después de 6 meses?», preguntó finalmente. «Porque ambos necesitábamos tiempo para transformarnos», respondió él. «Yo necesitaba recordar mis propias raíces, y tú necesitabas construir tu camino sin mi sombra». Gabriela no respondió inmediatamente. Parte de ella quería rechazar cualquier cosa vinculada con Luciano, pero otra parte reconocía la perfección del lugar para su concepto. «Me gustaría ver el local antes de decidir», dijo finalmente. «Por supuesto», asintió Luciano. «Y si decides no aceptarlo, respetaré tu decisión». Cuando Gabriela salió de la sala, sus emociones eran un torbellino. 6 meses atrás había jurado no permitir que Luciano Almeida volviera a entrar en su vida. Ahora, contra todo pronóstico, estaba considerando su propuesta. Lo que no sabía era que esta decisión marcaría el inicio de un nuevo capítulo para ambos. «No puedo creer que esté aquí», murmuró Gabriela recorriendo el espacio renovado de la antigua panadería. «Mi abuela solía contarme cómo amasaba el pan en esta misma habitación. El edificio mantenía su fachada histórica, pero el interior había sido modernizado con equipamiento de cocina profesional. Las paredes de ladrillo expuesto y las vigas de madera originales creaban un ambiente acogedor y auténtico. Restauramos todo respetando la estructura original», explicó Luciano, observando cada reacción de Gabriela. «Los hornos son nuevos, pero instalamos uno tradicional de leña, como me contaste, que usaba tu abuela. Habían pasado 3 días desde la presentación a inversionistas». Gabriela no había ganado el primer lugar, pero recibió comentarios positivos y 2 ofertas de financiamiento que había dejado en suspenso. «¿Por qué haces esto?», preguntó finalmente, enfrentando a Luciano. «¿Es culpa? ¿Compasión?». «Ni lo uno ni lo otro», respondió él con calma. «Lo hago porque creo en tu visión, Gabriela, y porque entiendo lo importante que es mantener vivas nuestras raíces». Gabriela notó algo diferente en su mirada. Ya no era el empresario calculador, ni el falso aprendiz. Había una autenticidad en sus palabras que no podía ignorar. «Miguel dice que has cambiado», comentó ella, «que tus hoteles ahora tienen políticas laborales ejemplares». «Aprendí mucho siendo Lucas», admitió Luciano. «Nunca había visto mi empresa desde la perspectiva de quienes realmente la mantienen funcionando día a día». Un silencio reflexivo se instaló entre ellos.
Desde la ventana se veía el movimiento del barrio, una zona tradicional que comenzaba a revitalizarse. «El contrato de arrendamiento está sobre la mesa», señaló Luciano. «Puedes revisarlo con un abogado si lo deseas. No hay letras pequeñas ni condiciones ocultas». Gabriela hojeó el documento. Los términos eran justos, incluso generosos. Un alquiler razonable con opción a compra después de 5 años. «¿Y si fracaso?», preguntó en voz baja, revelando su mayor temor. «Entonces comenzarás de nuevo», respondió Luciano, «como todos los que alguna vez hemos fracasado antes de encontrar nuestro camino». La simplicidad de su respuesta la desarmó. No había condescendencia ni falsas garantías. «Necesito pensarlo», dijo finalmente. Al día siguiente, mientras Gabriela debatía su decisión, recibió una visita inesperada en su hotel. Miguel apareció con una expresión seria. «Vine a hablar contigo sobre Luciano», anunció sin preámbulos. «¿Ahora eres su mensajero?», preguntó ella, intentando bromear. «No, vengo como tu hermano». Miguel la miró directamente. «El que ha visto cuánto has trabajado para llegar hasta aquí». Se sentaron en la pequeña cafetería del hotel. Miguel sacó su tablet y le mostró a Gabriela un documento. «¿Sabes lo que es esto? Las nuevas políticas laborales de Hoteles Esplendor incluyen todo lo que siempre dijiste que necesitaban los trabajadores: horarios flexibles, guardería para hijos de empleados, programas educativos». «Miguel, no he terminado», interrumpió él. «También fundó un programa de becas culinarias para jóvenes de bajos recursos. Adivina qué recetas enseñan primero. Comida tradicional del Nordeste». Gabriela guardó silencio, asimilando la información. «No digo que lo perdones por mentirte», continuó Miguel. «Solo digo que a veces las personas cambian de verdad. Y si existe un local perfecto para tu restaurante, no deberías rechazarlo solo por orgullo». «No es tan simple», respondió ella. «Nunca lo es», concedió Miguel. «Pero tú siempre me enseñaste a dar segundas oportunidades». 3 días después, en la oficina principal de Empresas Almeida, Luciano revisaba propuestas para un nuevo hotel cuando su asistente le anunció una visita. Gabriela Santos esperaba en la recepción. El corazón de Luciano se aceleró mientras la hacía pasar. Gabriela entró con paso decidido y colocó un sobre en su escritorio. «Es el contrato firmado», dijo sin preámbulos, «con una condición adicional que añadí en la última página». Luciano revisó el documento hasta encontrar la adición manuscrita. «El arrendador no interferirá en las decisiones del negocio, pero se le garantiza una mesa permanente como cliente si así lo desea». Cuando levantó la mirada, Gabriela continuaba. «No estoy prometiendo nada más que una oportunidad profesional, Luciano. El restaurante es un comienzo. Lo demás tendrá que construirse con tiempo y honestidad». «Es más de lo que esperaba», respondió él con sinceridad, «y más de lo que merezco». Gabriela asintió, pero antes de marcharse añadió: «Por cierto, necesitaré un asesor financiero para el negocio. Miguel me dijo que estaría interesado en el puesto». Luciano sonrió. «Parece que tu hermano ha estado ocupado. Siempre tiene un plan», respondió ella con la primera sonrisa genuina que le dirigía en meses. «Inauguro en 6 semanas. Espero verte allí, señor desajeitado». El apodo, dicho sin amargura, despertó recuerdos de sus primeros encuentros. Cuando Gabriela se marchó, Luciano permaneció contemplando el contrato, consciente de que había recibido algo mucho más valioso que un acuerdo comercial, una posibilidad de redención. Las siguientes semanas transcurrieron en una vorágine de actividad. Gabriela renunció a su puesto en Río y se instaló nuevamente en Sao Paulo. Con la ayuda de Miguel y 2 antiguos compañeros de la escuela culinaria, transformó el local en el restaurante que había soñado. Luciano mantuvo su distancia, respetando el espacio que Gabriela necesitaba, pero se mantenía informado a través de Miguel. En ocasiones visitaba la obra cuando sabía que ella no estaría, asegurándose de que todo avanzara según lo planeado. La noche anterior a la inauguración, Gabriela trabajaba sola en la cocina probando los platillos del menú por última vez, cuando escuchó la puerta principal. «Estamos cerrados», llamó, sin levantar la vista de la cacerola donde preparaba una moqueca. «Lo sé», respondió Luciano desde la entrada, «pero pensé que podrías necesitar un catador». Gabriela lo miró,
dudando un momento antes de señalar un taburete. «Siéntate. Esta moqueca necesita una opinión sincera». Mientras compartían el platillo, la conversación fluyó naturalmente, recordando sus sesiones nocturnas en la cocina del hotel. Por primera vez, hablaban como iguales, sin secretos ni mentiras entre ellos. «Mañana es el gran día», comentó Luciano. «¿Estás nerviosa?» «Aterrada», confesó ella, «pero lista». Cuando Luciano se despidió esa noche, ambos sabían que algo fundamental había cambiado. No era perdón completo, ni olvido de lo sucedido, sino algo quizás más valioso, un nuevo comienzo, basado en quienes realmente eran. La inauguración de Raíces prometía ser no solo el inicio de un restaurante, sino también de una historia que ambos, por primera vez, escribirían con honestidad. Un año después. «¡Feliz aniversario, Raíces!», exclamó Miguel, levantando su copa en el centro de un restaurante lleno. Había pasado exactamente un año desde aquella primera noche de inauguración. Lo que comenzó como un modesto restaurante enfocado en cocina regional, ahora era uno de los lugares más aclamados de Sao Paulo, la reservación más difícil de conseguir en la ciudad, según la última reseña gastronómica. Gabriela observaba el salón repleto desde la puerta de la cocina. El ambiente vibraba con conversaciones y risas. Las paredes, ahora decoradas con fotografías de productores locales y paisajes del Nordeste, contaban la historia que ella había querido transmitir. Las raíces no se olvidan, se celebran. Chef Santos, el crítico de sabores brasileiros, quiere felicitarla personalmente, anunció uno de los meseros. Gabriela asintió, pero antes de dirigirse a la mesa del crítico, su mirada se detuvo en un rincón donde Luciano conversaba con un grupo de agricultores. El programa de Miguel para conectar pequeños productores con restaurantes se había expandido, y Raíces era su cliente estrella. El año transcurrido había estado lleno de desafíos y satisfacciones. Gabriela había enfrentado las dificultades típicas de un nuevo negocio: problemas con proveedores, ajustes de personal, críticas que superar. En cada obstáculo, descubrió que tenía no solo la determinación para superarlo, sino también un inesperado apoyo. Luciano había cumplido su palabra. Nunca interfirió en las decisiones del negocio, limitándose a ofrecer consejos cuando ella los solicitaba. Su mesa en la esquina estaba frecuentemente ocupada, no siempre por él, sino por estudiantes becados de su programa culinario. La relación entre ellos había evolucionado lentamente, de la desconfianza inicial a un respeto profesional, y gradualmente a algo más profundo. No fue fácil ni rápido. Cada paso requirió conversaciones honestas, momentos incómodos y la voluntad mutua de construir algo auténtico. Mientras Gabriela cruzaba el salón para saludar al crítico, recordó la primera vez que Luciano la invitó a cenar, 6 meses después de la inauguración. Había elegido un pequeño restaurante familiar, lejos de los lugares elegantes que frecuentaba. «Quiero que me conozcas de verdad», le había dicho esa noche. «No al empresario ni al falso aprendiz, sino a la persona que soy realmente». Le contó sobre su infancia en Minas Gerais, la muerte temprana de su madre, la obsesión de su padre por ascender socialmente, cómo el éxito empresarial llenó sus cuentas bancarias, pero vació algo fundamental en su interior. Esa noche marcó un antes y un después. No borraba el pasado, pero abría posibilidades para el futuro. «Ahí está mi hermana, la chef más talentosa de Brasil». La voz de Miguel interrumpió sus recuerdos. A sus 17 años ya era un joven empresario prometedor. Su aplicación para conectar agricultores con restaurantes había recibido financiamiento significativo y acababa de ser aceptado en la universidad con una beca completa. La celebración continuó hasta la madrugada. Cuando finalmente el último cliente se marchó, solo quedaban Gabriela, Miguel y Luciano, contemplando el espacio vacío con satisfacción cansada. «Nunca pensé que llegaríamos tan lejos en solo un año», confesó Gabriela, dejándose caer en una silla. «Yo sabía que lo lograrías», respondió Miguel. «Siempre has sido la más testaruda de la familia». «Persistente», corrigió ella, lanzándole una servilleta. Luciano observaba la interacción con una sonrisa. Se había integrado gradualmente en la dinámica familiar de los Santos, ganándose su lugar no con dinero ni posición,
sino con acciones y constancia. «Tengo algo para celebrar el aniversario», dijo sacando un pequeño paquete. Gabriela lo abrió con curiosidad. Era una placa metálica grabada. «Raíces, fundado por Gabriela Santos, 2024. Para la entrada», explicó Luciano. «Es hora de que todos conozcan el nombre de la visionaria detrás de este lugar». «Falta algo», señaló ella tomando un bolígrafo. Con cuidado añadió debajo: «Con el apoyo de Luciano Almeida, el inversor que aprendió a servir mesas». Miguel sonrió, observando el intercambio de miradas entre ellos. Recordaba perfectamente cómo, un año atrás, dudaba que su hermana pudiera perdonar la mentira que originó todo, pero el tiempo había demostrado que algunas historias merecen una segunda oportunidad. Cuando Miguel se retiró para verificar que todo quedara en orden, Gabriela y Luciano salieron a la pequeña terraza trasera. La madrugada paulista ofrecía un respiro fresco después del calor del día. «Ha sido un año increíble», comentó Luciano, contemplando las luces de la ciudad. «Con sus altos y bajos», respondió ella, apoyándose ligeramente en su hombro. «Pero cada día más auténtico que el anterior». «¿Sabes lo que más me gusta de este lugar?», preguntó él, señalando el restaurante. «Que aquí puedo ser simplemente Luciano. Ni el millonario ni el jefe, solo yo». Gabriela lo miró con una sonrisa traviesa. «Para mí siempre serás señor desajeitado», dijo, recordando el apodo que le había puesto aquel primer día, cuando derramó una bandeja de copas. «Aunque ahora puedas comprar el hotel entero». Como para probar su punto, Luciano intentó servir 2 copas de champán para el brindis final y casi derramó una. «¿Ves?», rió ella tomando la botella. «Algunas cosas nunca cambian». Pero ambos sabían que muchas otras sí lo habían hecho. Un año había transformado una mentira en verdad, un malentendido en comprensión, y 2 mundos aparentemente incompatibles en uno compartido. Mientras brindaban bajo el cielo estrellado de Sao Paulo, celebraban no solo el éxito de un restaurante, sino el viaje que los había llevado hasta allí. Un camino de honestidad, perdón y la valentía de ser auténticos el uno con el otro. Y aunque ninguno mencionó la palabra amor, flotaba entre ellos tan real como el aroma de las especias que impregnaba el aire de Raíces, donde un millonario había sido confundido con un empleado común, y una mesera nunca imaginó que él se enamoraría de ella, ni que ella, eventualmente, correspondería a ese sentimiento.